Me imagino el bullying que le van a hacer en las cámaras de diputados y de senadores a los políticos que renunciaron este año a sus privilegios, apenas se les confirmó que fueron elegidos a ese cargo, tan deseado y esperado. Un cargo que en realidad embarga una gigantesca responsabilidad y respeto por él mismo, por el ciudadano, por las leyes, por el honor, pero que lamentablemente se ha rabalizado y vejado hasta volverlo una silla de la cual lucrarse. Es la primera vez en mucho tiempo, no recuerdo hace cuánto, que en nuestro programa hacemos un reportaje de la política positiva. Ganar un cargo público en este país es como sacarse la loto. Los senadores y diputados electos reciben los fondos de compensación social, los famosos cofrecitos y barrilitos, que se supone es para hacer asistencia social, pero que pueden gastar a discreción, sin dar ningún tipo de explicación ni supervisión de esos fondos. Además, tienen 2 exoneraciones de vehículos durante su periodo de gestión, con un máximo de hasta $100.000. La mayoría de ellos las venden ganando mucho dinero y el Estado perdiéndolo. También tiene a favor oficinas tanto en la sede o en su territorio patrocinadas por el Congreso y los empleados también. Por otro lado, les toca 87.000 pesos extra aparte de su salario normal, que oscila por los 175.000 pesos aproximadamente. Reciben por otro lado el monto de 35.000 para gastos de representación y una cuota mensual de 20.000 para combustible. Pero además todos los legisladores reciben 3.500 por presenciar las asambleas legislativas y 2.000 para asistir a reuniones de sus comisiones. O sea, les dan una propinita extra cada vez que acuden a hacer el trabajo por el que ya se le paga una buena suma de dinero al mes. El Senado de la República le da a los legisladores 3.500.000 pesos para viáticos, 4.479.000 en gastos de representación y 544.500 pesos en uso de celulares y 2.993.500 pesos para el consumo de combustible. El Congreso Nacional es para la mayoría el plan de retiro perfecto a costa de todos los dominicanos, ya que reciben una pensión de por vida. Son muy pocos los que renunciarían a vivir como reyes. De los 222 congresistas, entre senadores y diputados que tiene nuestro país, y de los 158 alcaldes y 1.164 regidores elegidos este año, sobran dedos de las manos para contar a los que han renunciado a estos privilegios. Veamos a estos héroes que han dado un paso adelante en pro de la buena política. Somos servidores de este pueblo, somos representantes de quien nos han depositado el poder que es el pueblo. Y nosotros deberíamos de emular ese pueblo simple, sencillo, trabajador. Y como jóvenes que incursionamos en la política, yo creo que tenemos que mandar una señal y un mensaje al país de que tenemos que cambiar esa lógica, ese chip de que se va a la política a buscarse lo suyo. Es una opinión muy personal de cada quien. O sea, como yo no puedo pedirle a otra persona que piense igual que yo. Cuando se habla de que en una gestión un senador, digamos, puede recibir 1,5 millones de pesos cada mes, o sea, estamos hablando de 18 millones en un año, que multiplicado por 4, estamos hablando de más de 70 millones para él manejarlo a discreción. Yo creo que la institución debe mandar una señal al país de qué quiere hacer, en qué quiere involucrar recursos y cómo quiere mejorar y convertirse en el primer poder del Estado, que es como manda la Constitución de la República. 2 alcaldes encabezan esta lista. El primero es Manuel Jiménez y está a la cabeza de la alcaldía de Santo Domingo Este. La primera orden que sometió ante el Consejo de Regidores fue eliminar una serie de privilegios y beneficios que recibía el alcalde, el presidente del Consejo de Regidores y los regidores. La iniciativa, aprobada por una mayoría de ellos, supuso la renuncia a 2 jipetas de lujo que se vendieron en pública subasta para adquirir 2 vehículos de menor costo y con el dinero sobrante comprar piezas para ser utilizadas en el acondicionamiento del parque vehicular. Además, renunciaron al privilegio de usar un seguro nacional e internacional y el 50% de la asignación de combustible y un 25% de las utilidades que reciben los regidores en fechas específicas como la Navidad, el Día de Reyes, Día de las Madres. Esta iniciativa del Cuerpo Edílico del Santo Domingo Este intenta poner freno al endeudamiento sistemático de la alcaldía. Asumimos
con muchos más problemas de los conocidos y esperados. Asumimos en medio de la peor pandemia en siglos, situación para la que nadie estaba preparado. Pero esta es la realidad y solo nos toca enfrentarla con toda nuestra voluntad. La primera gestión será una invitación a la unidad de las mejores voluntades del municipio para emprender juntos la conquista de nuestra meta de hacer de Santo Domingo Este una ciudad hermosa, organizada. Y dentro de esa propuesta El segundo es el alcalde de Canca la Reina en el Cibao, Víctor Bretón, elegido por la coalición del Frente Amplio de Lucha Popular y el PRM. Renunció a sus privilegios de viáticos y vehículos por coherencia, ya que considera abusivo recibirlos, mientras la mayoría de los empleados del Cabildo cobra salarios de miseria que no llegan a 10.000 pesos mensuales, mientras que el alcalde gana 6 o 7 veces más que ellos, más los viáticos que duplican su salario. Así que donó un cheque equivalente a 15.000 pesos por concepto de uso de vehículo para la construcción de la casa de una señora de esa comunidad. Los recursos del Estado son recursos que deben de manejarse de forma transparente, informándole a la población y de igual forma generándole confianza a la población, que es el elemento más importante para nosotros. Mientras los 3 senadores electos por las demarcaciones con más habitantes y por tanto su gesto nos ahorra 3 barrilitos de millones al mes. Son del PRM. El primero de ellos es Antonio Taveras Guzmán, senador electo de la provincia de Santo Domingo. Cuando se enteró que había ganado, declaró abiertamente que como senador no quería ningún tipo de privilegios, tal y como lo hizo en su campaña. Dijo no querer nada que no pueda tener un ciudadano común, al considerar que es una perversidad el manejo de 1.500.000 pesos de forma discrecional y personal, como tuvo la senadora Cristina Lizardo. Quiero una sociedad decente y por eso luchamos por una sociedad decente, una sociedad que no sea una sociedad de privilegio, sino una sociedad de derecho. En el Senado hay mucho privilegio para los senadores. También del PRM y otras organizaciones aliadas que dijo no a los gastos extras es Eduardo Estrella, senador electo de la provincia de Santiago. No quiere el barrilito. Además, no utilizará la placa oficial que le corresponde como representante en el Congreso. Una forma personal de vida, que siempre ha sido así en mí, es algo normal. Lógicamente es una convicción muy personal que yo creo y aplico mi boda de vida. Lógicamente cada quien que tenga una idea o algo diferente, yo le respeto a cada quien su forma de actuar. La senadora electa y anteriormente diputada del PRM, Farideh Raful, termina la cuenta de los senadores que por el PRM se despidieron este año de ciertos lujos. En este nuevo reto como senadora, se unió a sus compañeros que se desprendieron de los privilegios. Yo lo que pienso es que el tema del barrilito en el Senado de la República no debe existir, pero de manera institucional. Y nosotros estamos propugnando porque el bloque del Partido Revolucionario Moderno de manera institucional lo asuma, para que el Senado lo asuma también. El pionero a esta renuncia de los privilegios fue hace 4 años Fidelio Destradel del partido Alianza País. Por supuesto, ningún diputado y senador siguió su ejemplo hasta ahora. Fidelio Destradel no tomó exoneraciones, Fidelio Destradel no tomó el fondo llamado de asistencia social. De manera que un poco estamos siguiendo su camino. Precisamente, el otro diputado de Alianza País, el más joven de la lista, fue elegido por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, quien quiere incluso ir más allá. Además de renunciar a los privilegios ya mencionados, planea junto al diputado elegido también por Alianza País, Pedro Martínez, implementar un proyecto de ley que elimine los privilegios de los legisladores en el Congreso Nacional. Y sobre todo lo que tiene que ver con la costumbre que hay de tener la expectativa de que los diputados están para hacer asistencia social. Yo creo que eso es una distorsión de la función legislativa y creo que es una también distorsión de la democracia y creo que es inconstitucional. El último diputado electo de esa lista es Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quien es secretario general del Frente Amplio.
La intención de este diputado al incursionar en el Congreso es no tener privilegios, es la de adecentar la política y velar por los intereses de los ciudadanos. La pobreza en la sociedad dominicana es un elemento que puede crear dificultades para que la gente se exprese con libertad, porque la única forma de ayudar a un pobre es sacándolo de la pobreza, no dándole dádiva. Esta lista debería ser larga, pero es realmente corta. Esta nueva era, la era del cambio, queremos que el Congreso Nacional sea consecuente con los tiempos en que vivimos y que legisle para que el pueblo se ahorre el barrilito, las exoneraciones y los privilegios en todos los cargos públicos. Mientras tanto, después de tanta sequía de conciencia, al menos ya comenzamos a ver estos pequeños brotes de buena política. Son pocos, pero esperemos que pronto se reproduzcan y se fortalezcan. Bueno, conjuntamente hay dos temas dentro de la pandemia, el COVID y el 30% de los fondos de los ahorrantes del fondo de pensiones, que la propuesta de un diputado en forma especial, que fue la que sobresalió, ha mantenido en jaque mate a muchos y sobre todo deseando a otros recibir ese dinero. Al principio uno pensaba de que esto ciertamente no iba a pasar de ahí, pero sorpresivamente a raíz de una negociación pasó la primera lectura de la Cámara de Diputados. Hay muchas voces en contra de que se le dé al trabajador por adelantado su 30%, porque dicen que realmente la crisis debe ser sostenida por el Estado, no por los ahorros de cada uno de nosotros. Por eso tocamos la puerta del diputado Botello sobre por qué esta iniciativa. Y a veces uno piensa que es una iniciativa consensuada, pensada, analizada, un sueño que se tuvo o una imitación de otro país, pero él es muy sincero y dijo que era que estaba haciendo una película y que a alguien se le ocurrió decirle, ¿por qué no haces un anteproyecto sobre eso y así le damos fortaleza a tu idea? Oigamos sus palabras en esta entrevista que le hemos hecho desde La Romana para que nos hable de este 30%, de cómo piensa sustentarlo, si hay una estructura financiera pensada y sobre todo preparado el país para enfrentarse a sacar de su bolsillo más de 175.000 millones de pesos. Así que pasamos a la entrevista con el diputado Botello. Bueno, nosotros hace mucho tiempo ya estábamos trabajando un libro sobre las AFP como última mafia. Inclusive hay una película que se está haciendo y que se vino a combinar ahora con el 30%. Y aprovechamos y presentamos la propuesta. Como consecuencia de un amigo nuestro, el compañero del libro, me dijo, pero Botello, aprovecha y presenta un proyecto de ley para que se entregue el 30% en República Dominicana. Aprovechar la pandemia porque se necesita. Bueno, y viste el ejemplo también, por ejemplo, de Perú, entiendo, y eso te motivó a seguir hacia adelante. Cuando en Perú lanzan la propuesta, ya en República Dominicana, hace tiempo que se está hablando del 30%. Nosotros lo que hicimos fue que combinamos los conocimientos que ya teníamos en la elaboración del libro, de la película. Algunos especialistas, el mismo Banco Central, economistas, instituciones que tienen que ver con los empleados, los mismos administradores de los fondos, dicen que esto sería una crisis económica muy grande para el país, porque tendrían que sacar 175.000 millones que están puestos en certificados y en bonos, lo que traería a todos, no solo a los que se van a beneficiar supuestamente de ese 30%, sino a todo el país, una crisis económica de inflación, subida del dólar y un gran etcétera. ¿Has pensado en eso? Es muy penoso que la economía dominicana esté sustentada sobre la base del sistema de pensiones de los trabajadores. Escuchar al gobernador del Banco Central decir una aberración de esta naturaleza, decir que la emisión de moneda se va a disparar por encima de un 62%, un 64% de los niveles, que vamos a volver a la crisis económica del 2003, que la inestabilidad, que la presión cambiaria es penoso, que el dinero de los trabajadores sea tan importante
para mantener la economía, para mantener el equilibrio y que no sea tan importante para que los dueños de ese dinero reciban mínimamente en un momento como es tan difícil de pandemia, un 30% de ese dinero. Amén de todos los beneficios que le ha generado. Recientemente, estamos hablando que en los meses de pandemia, de 4 meses, le ha generado 2.500 millones. Y a pesar de que estamos en un año crítico, para el año 2020, se van a ganar 7.500 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que el dinero de los trabajadores sea tan importante para cubrir déficits fiscales, para cubrir gastos corrientes, para apretar al gobierno en un 80% todo el dinero y no sea importante para el dueño del dinero en un momento como este? O sea, lo que pasa es que ahora es que se está pidiendo, cuando el país está justo viviendo una crisis económica, que se pidió prestado más de 40.000 millones de pesos para enfrentar a las personas que iban a quedarse sin empleo, que se iban a quedar en la casa, que no podían comer. Entonces, en este momento, posiblemente no sea el mejor momento para la economía del país. Ha dicho el Banco Mundial que 2 países en el Caribe y América Latina no tendrán problemas económicos, y uno de ellos es República Dominicana. Dice el Banco Mundial que la economía dominicana no va a crecer, pero tampoco va a decrecer. Entonces yo me pregunto, si eso lo dice el Banco Mundial, confirmado por otros organismos económicos internacionales, y si en Perú la caída estrepitosa del Producto Interno Bruto fue de más de un 5%, y en Chile de más de un 4%, y ya se van a entregar, ¿cómo es posible que en Perú ya lo entregó, que Chile se van a entregar y República Dominicana, que no va a sufrir caída estrepitosa, como dice el Banco Mundial, no puede entregarle a los trabajadores, a los que mantienen esa economía que ellos mismos indican, ese 30%? Entonces, ¿no importaría que el país se desequilibre, por ejemplo, económicamente? Esa es la idea que se ha vendido, pero eso no es así. Si el gobierno aplica en términos de recapitalización, la propia ley establece que de esos beneficios altísimos que están ganando las AFP, vayan otra vez a cubrir ese hoyo. De igual forma, la aplicación de la ley 105-3, que es la ley de regulación salarial. El día que se aplique la ley de regulación salarial, Nuria, ese día el Estado Dominicano se va a ahorrar miles y miles de millones de pesos. Ya en una ocasión yo planteé la aplicación de la ley en la parte de la recapitalización para cubrir ese hoyo que se va a generar. Entonces, estás reconociendo que se va a producir un hoyo, ¿verdad? Claro, porque va a haber un desembolso repentino de esos recursos. Y obviamente, si las reservas del Banco Central no están preparadas, si el Estado Dominicano no se preparó para devolverle a los trabajadores en un momento como este su dinero, si las improvisaciones de los gobiernos dominicanos no creían que no se iba a producir situaciones como esta, pues entonces ya es una situación y es una culpa del Estado Dominicano. Ese dinero que quiere recibir, ese 30% que quieren recibir los empleados, ¿sabes tú para qué lo quieren utilizar? Para paliar la situación económica, dinamizar la economía familiar. Hay personas que, como le estaba yendo bien su trabajo, compraron un vehículo y ya se lo quitaron. Hay personas que, como le estaba yendo bien su trabajo, compraron una casita y ya el banco se la está quitando. Hay personas que, como le estaba yendo bien su tarjeta de crédito, la estaban consumiendo y ahora mismo están hasta el cuello. Muchos entienden que no es justo que esta pandemia sea subsanada por los ahorros que he tenido yo a través de mis cotizaciones. Que de repente coger ese ahorro para pagar un carro, como acabas de decir tú, o pagar una tarjeta de crédito, al mes siguiente me deja en la misma posición, porque es una situación de responsabilidad personal. Entonces, ¿cómo es posible que ese dinero que es para mi vejez, yo lo utilice para subsanar, como acabo de decir, cosas que debería hacer el Estado, y para eso ha pedido miles de millones de pesos, que intervenga en esa situación? No mis ahorros, sino el Estado. Pero dice el Estado Dominicano que si desembolsa ese dinero, la economía se va a caer, se va a pique, se va a desestabilizar. Entonces,
Tú me estás diciendo que le pida al Estado Dominicano que supla mis necesidades cuando no me puede entregar mi 30% de mi dinero. Yo advertí que hay personas que tienen financiamiento, pero ¿quién va a pagar carro? ¿Quién va a pagar casa pasando hambre? Lo primero que la gente va a hacer es alimentarse, alimentar a su familia. Yo creo que posiblemente esta propuesta tuya ayude más al Estado en cierta medida, porque le está quitando el poder de tener que ser él el responsable de cada una de las situaciones que puedan producirse por la pandemia, como desempleo, falta de comida y de oportunidades. Y si ahora quieres tú que seamos nosotros con nuestros ahorros que cubramos eso, entonces le estás quitando un peso de encima al Estado. Bueno, lo primero es que ciertamente yo estoy tratando de ayudar al Estado a resolver un problema que el Estado tenía que resolver y que no ha resuelto, y que peor aún, se niega el mismo Estado a que las personas reciban el retiro de su propio dinero. Pero sí es bueno cuando las AFP, como agentes intermediarios con un ordenador, reciben tu dinero, se lo pasan al gobierno y tú tienes que pagarle al gobierno para que le pague a las AFP con tus impuestos. El dinero tuyo, tu dinero, el que le prestaron al Estado, entonces tú tienes que pagárselo a las AFP a través del Estado. O sea, esto es un círculo vicioso, esto es una mafia, esto es un robo, esto es un atraco desde todos los puntos de vista. Y tú tienes razón, y muchas personas estamos luchando por el 30%, por el 30% de mi dinero, para resolver los problemas con mi dinero. O sea, ciertamente es así, pero no tenemos otra alternativa. O sea, no, yo recuerdo, escuché a Luis Abinader que dijo en una ocasión, cuando se le preguntó por el 30%, él dijo que habían otros mecanismos, que el Estado tenía otros medios para ayudar a los trabajadores que no fueran tocando el 30%. Yo no quisiera ver que el Senado de la República mañana jueves o antes de que concluya la legislatura el domingo no haya aprobado este proyecto, porque yo voy a ver a Luis Abinader cómo él va a resolver el problema. Si el Estado Dominicano tiene las condiciones para resolver los problemas sin tener que tocar los fondos de pensiones. Pero dice el gobernador del Banco Central que si se tocan esos fondos, la economía se va al piso, que volvemos al 2003. Entonces yo no entiendo realmente cuáles son los términos de lo que estudiaron la economía, pues yo soy abogado y profesor. No entiendo cuáles son los términos, lo que dice Luis, hay otro lugar para buscar el dinero, si es lo que dice el gobernador del Banco Central, que si se saca ese dinero, ese desembolso, que la economía va a caer al suelo. No entiendo. Ya eso es una curiosidad. Cuando te abocaste a este proyecto de ley, como eres abogado, consultaste con economistas, con expertos en la materia, para que te dieran la estructura necesaria para ver cómo el país podía dar ese dinero sin crear una catástrofe económica. ¿Has creado esa estructura? Yo tuve al mejor asesor para ese proyecto, el ingeniero Quique Antún, quien sufrió la consecuencia, el desplome, el desbarajuste, el descuartizamiento de la institución que él dirigía, que conforme a la ley 87-01 debía percibir el 20% de los beneficios de esos recursos para la aplicación de obras de infraestructura para esos mismos trabajadores. Y un grupo, un sector muy poderoso, político y empresarial, se juntaron para destruir el Banco Nacional de la Vivienda, que era uno de los beneficiarios de esa ley para construir vivienda. Entonces, Quique Antún ha sido un gran asesor, Porfirio, Cornelio, Calzado, Máximo Calzado, un extraordinario catedrático de la UAS, Cornelio, Porfirio Núñez, economista probado. Entonces, lo que quiere decir es que bancos, asociaciones, sindicalistas, expertos en seguridad y en el seguro establecen de que no sería prudente para el país, pero el consejo que te ha dado Quique ha sido de mayor valor que, por ejemplo, el consejo que pueda dar el gobernador del Banco Central. Lo que sucede es lo siguiente, que ahí el que no es socio es familia. El que no es familia recibe comisiones. ¿Cuánto recibe el gobernador del Banco Central por concepto de comisiones de esas AFP? ¿Cuánto recibe de la Superintendencia de Pensiones? ¿Cuánto recibe el hijo del presidente del PLD, Temito Clemontán, que es Alfonso Montán, el gerente de AFP Banreserva? Toda esa familia son parte del clan que se beneficia del sudor y el sacrificio de los trabajadores. Y yo te busco las 7 familias para que tú veas quiénes son los que se oponen y por qué se oponen.
todos los que se oponen de una u otra forma están recibiendo beneficios del dinero, del esfuerzo y del trabajo de esos trabajadores. Tú dices que ellos reciben una comisión a nivel personal. Todos. Podemos hacer una investigación y te voy a mostrar todo lo que reciben. Otros países han hecho lo mismo que pretende hacer República Dominicana, pero posiblemente, diputado, con una estructura muy diferente a la nuestra. Por ejemplo, Perú aprobó un 25%, Chile un 10%, está Finlandia, Francia, Estados Unidos, Australia y también Portugal. Pero son países con una calidad de vida diferente y sobre todo que tienen una cotización de hace años, no tan reciente como la nuestra. Si tú buscas el valor de la moneda en Perú, donde se entregaron un 25, te darás cuenta cuál es la diferencia entre el valor de $1 en Perú y República Dominicana. Si tú buscas en Chile están dando un 10%, pero ¿me sabes cuánto un 10%? Son 4, 5, 6 millones de pesos por la devaluación de la moneda. $1 cuesta 840 pesos. O sea, te están dando un 10, pero ese 10% representa 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos chilenos. Estás estableciendo que cuando yo reciba ese 30% y me retire, ese 30% que ya yo recibí reduce mi pensión, posiblemente en ese 30%. ¿Estás diciendo que no, que eso no va a suceder? No, ya estarás recapitalizado, porque nosotros vamos a trabajar para recapitalizar, para que ese desembolso, con las ganancias, con los beneficios que son altísimos, desorbitantes, que tienen las AFP, haya estado resuelto, haya estado completado de igual forma con la aplicación de la ley 105-3. El gasto desorbitante en gasto corriente, en nómina, va a estar totalmente regulado y todos esos beneficios que vamos a percibir producto de la regulación salarial se lo van a aplicar al 30%. Bueno, luego de la entrevista con el diputado vamos a ver expertos que nos aclaren si esto tiene algún asidero económico, es importante. Por eso tenemos a Kirsi Jaques, presidenta ejecutiva de ADAF, Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, Juan Alfredo de la Cruz, presidente de Compardón, Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical CNUS, y Henry Gebral, economista y especialista en la materia de pensiones. Muy buenas noches. Yo entrevisté a Pedro Botello, que fue uno de los diputados que tuvo la iniciativa, y quedé bastante preocupado con algunas de las cosas que le decía. Ustedes son conocedores mejor que todos nosotros de esto. Yo quería comenzar con Kirsi y preguntarle por qué no al 30%. Bueno, Nuria, primero gracias por la invitación. La propuesta no es favorable a los trabajadores. En primer lugar, porque le destruye su ahorro para pensión y lo impacta negativamente de forma inmediata por dos razones. La primera es que al entregar y adelantar parte de su ahorro, pues le reduce el patrimonio que está destinado para su pensión, y eso le provoca que su retiro sea en base a un fondo menor y lo coloca en una posición más vulnerable. En el inmediato también perjudica a los fondos porque al no estar líquidos los recursos, porque están invertidos a largo plazo, precisamente porque su objetivo es de financiar en el largo plazo, cuando los trabajadores se vayan a pensionar, eso fuerza a que las AFP tuvieran que desinvertir y entregar o vender los títulos que tienen en este momento, lo que provoca que se vendan a precios que perjudiquen a los mismos fondos, generando un impacto negativo que perjudica la rentabilidad de los fondos. También, puntualmente en las pensiones, les reduce, de acuerdo a las mismas estimaciones que se han hecho anteriormente, les reduce casi hasta en un 20% la proyección de su pensión y lo obligaría también a los trabajadores
a retirarse mucho más tarde. Bueno, una voz muy autorizada debe ser de Pepe, ¿verdad? Porque Pepe Abreu primeramente siempre está defendiendo precisamente a los trabajadores. Y acabamos de oír de que no va a ayudar a los trabajadores, que es nuestra motivación. De hecho, hay un punto que decía el diputado, que se va a hacer un gran hoyo, pero ese hoyo en 10 años se va a suplir con los intereses que se ganen, y entonces eso que acaba de decir Kirsi, de que se va a perder un 20%, eso no es verdad, según el diputado, porque con esos intereses se va a llenar ese hoyo y ellos van a recuperar el dinero que perdieron. ¿Eso es verdad, Pepe? Es una falsa recompensa, Nuria, lo que se pretende con eso. Es engañar a la persona y sembrarle la ilusión de que se le está ayudando, cuando en realidad lo que se le está haciendo es descontándole su posibilidad de un sistema de pensiones que, dejándolo como está, como quiera, las pensiones no serán las ideales. Ya, en ese caso, Henry, económicamente hablando, es verdad de que ese hoyo se llenaría y que no se perdería, como dice Kirsi, un 20% del ahorro del trabajador. Nuria, me parece completamente falso este argumento, porque no hay ningún mecanismo previsto en el proyecto de ley para devolver el dinero a los trabajadores. Y precisamente es la principal razón por la cual yo desde temprano he dicho que eso era una muy mala, aparentemente buena idea. ¿Por qué? Porque se está poniendo el costo de la crisis, lo van a pagar las mismas víctimas de la crisis. Es con el dinero de los trabajadores cuando realmente, es cierto, hay que venir en auxilio de esta gente, pero no con su propio dinero. Tiene que ser con dinero que venga del Estado, porque es la única manera de tener un criterio de solidaridad, que los que no han sido víctimas de la crisis también financien este esfuerzo. Señor de la Cruz, otros países avanzados como Estados Unidos, Chile, Perú, de hecho el modelo peruano fue el que motivó a algunos diputados a hacer esto, ha funcionado, entonces ¿por qué aquí no puede funcionar? ¿O por qué aquí va a ser una debacle? Mira, yo entiendo que hay varios temas. Uno es que gran parte de los fondos que están en las AFP están invertidos en el gobierno de República Dominicana. Es decir, y como decía Kirsi, el gobierno tendría que salir a recoger ese dinero, a remitir sus deudas y tener que pagar ese 20 o ese 30%. Entonces, por eso sería el impacto tan negativo a la economía de República Dominicana. También quiero añadir, Nuria, que este tema es un tema tan importante que se debe tratar como el tripartismo. Aquí tenemos al sector sindical, los representantes de los empresarios y hasta el mismo gobierno está en contra de este proyecto. O sea, a nosotros no nos convocaron a discutir este proyecto de ley. O sea, nos pidieron, denos su opinión, pero nunca se nos convocó ni al sector sindical ni al sector empleador para discutir este tema. El problema y la pregunta fue, ¿por qué otros países sí han podido y nosotros no? ¿Qué pasa? ¿No estamos bien estructurados? Kirsi, ¿puedes respondernos eso, por favor? Correcto, Nuria. Realmente no es que otros países pudieron. Es que lo que tenemos que mirar es que las lecciones de otros países nos sirvan para no cometer los mismos errores que ellos han hecho. Realmente este tipo de propuestas no han sido, en la mayoría, en los países donde se ha hecho adecuadamente, no ha sido con el ahorro obligatorio para pensiones. Se han hecho con ahorros voluntarios que nosotros no tenemos ese esquema. O sea, los países que tienen sistemas como el nuestro, porque hayan cometido, digamos, tomen una decisión que vaya en contra del trabajador, no significa que tengamos que hacerlo. Nosotros, al igual que cuando hicimos la ley 8701, tomamos de referencia las buenas y positivas experiencias, pero tenemos que hacer nuestra propia reforma. La República Dominicana efectivamente necesita en pensiones dar más y mejores pensiones. Y como decía Pepe y como decía Juan Alfredo, tenemos que sentar todos los sectores a discutir una reforma integral que dé mejores protección a todos los trabajadores, de manera sostenible. Pepe, él establece de que todos los que dirigen el fondo de pensiones son unos mafiosos y que se están lucrando con el dinero de todos nosotros, que sueldos elevadísimos, y eso es cierto, gastos elevadísimos, eso es cierto, e intereses por comisiones, y que por eso es que no quieren aprobar eso. ¿Cuál es tu opinión a esa inquietud del diputado?
Botello. Creo categóricamente que no se puede calificar de mafioso a las AFP. Esa es otra cosa, ¿eh? Las AFP han administrado honestamente. Ahora, yo estoy en contra de ellas, Nuria. Yo soy partidario de su supresión y de la reversión del sistema como está planteado, pero nunca bajo esos calificativos porque no es verdad. Ahora bien, Nuria, yo lo que quiero es que se entienda que la misión esencial, Nuria, de un sistema de pensiones es, Nuria, proteger a las personas, proteger al trabajador. Es para cuando esa persona cumpla 60 años, si va a vivir 10 años más, 15 años más, 20 años más, 30 años más, esa persona tenga la protección del sistema. Eso no es para cuando exista una crisis, que siempre la habrá de una u otra forma, tú entonces desmonte los fondos y los reparta. Eso no es seguridad social. Mira, Nuria, en realidad, el único país que hizo esto sobre la base de un reparto fue Perú. De los 192 países que están concernidos en Naciones Unidas, lo hizo Perú. Y tú sabes, Nuria, lo que está pasando hoy, que la CTP, que es la Confederación de Trabajadores Peruanos, está pidiendo echar hacia atrás lo que pasó. ¿Por qué? Porque ahora los empresarios están pidiendo, ¿tú sabes qué? Que entonces se extienda el plazo de las pensiones, como dice Kirsi, la edad de pensión se extienda, y que además los montos que pagan los empresarios, que pagan los trabajadores, ahora se aumente. Entonces, nadie quiere eso en Perú ahora, ¿entiendes? Ahora, Nuria, lo que le dieron ese 25% que se dio en Perú, hoy no se acuerdan de ese dinero, porque eso fue gastado inmediatamente. ¿En qué? En enseres, electrodomésticos, cosas de ese tipo, porque la seguridad social no es para resolver problemas inmediatos, no es para eso. Ya. Henry, en este caso se habla de 175.000 millones de pesos que habría que desembolsar para unos 4 millones y algo de empleados. Eso se augura de que, bueno, va a subir la tasa del dólar, que va a haber desequilibrio, que va, bueno, una cosa bastante tenebrosa. Botello establece que qué pena que por 175.000 millones y por un dinero del trabajador se destabilice un país, que entonces eso no podría ser. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, yo no sé nada de política. Ahora yo creo que hay gente que no sabe absolutamente nada de economía. Mira, yo creo que habría, antes de meterse a hacer ese tipo de propuesta, precisamente ir consultando a los que sí saben de esto para ver cuáles son las posibles implicaciones. Ahí Pepe nos explicó exactamente lo que está pasando ya en Perú, y efectivamente si tú distribuyes indiscriminadamente a mucha gente que inclusive no necesita recibir ese dinero porque todavía están empleados, obviamente ese dinero que hoy en día no tienen porque forzosamente está siendo ahorrado, lo van a utilizar. ¿Y en qué lo van a utilizar? En lo que está diciendo Pepe. Y eso va a hacer que los pesos liberados van a buscar los dólares. Y eso va a ser entonces un impuesto adicional a los más pobres. Por eso, miren, mucho cuidado no tocar esta tecla. Eso me recuerda algo que pasó en el 2003. De la Cruz, de hecho, el diputado estableció que hay gente que se ha empobrecido porque ha perdido su empleo y entonces tiene que pagar su carro, tienen que pagar su tarjeta de crédito, o sea que son cosas muy circunstanciales que las pagan y ya al otro día no tienen con qué pagar nuevamente el carro y tampoco tienen con qué pagar la tarjeta, porque es una cuestión de responsabilidad individual. Luego, cuando se lo hice saber, dijo que era para comer, pero si es para comer, ahí están los planes sociales de la presidencia, para que precisamente haga la labor social y no con el ahorro del trabajador. ¿Cuál sería el elemento justificativo, si hubiera, para que se le diera un 30% entonces? Mira, yo realmente no veo ningún elemento, porque como ha dicho Pepe, lo ha dicho Kirsi, lo dice Henry, la crisis no la podemos solventar con los mismos fondos del trabajador. ¿Tú entiendes? El impacto negativo que tiene eso hacia los trabajadores, hacia sus finanzas futuras, no lo podemos, esa crisis de ahora no la podemos resolver con eso. Nosotros entendemos, al igual que Pepe y el resto, que esto tiene que ser garantizado por el Estado, debe suplir esa pérdida
de ingresos que están teniendo. Y ya mira, puso el programa FASE, Quédate en Casa, varios programas que yo creo que deben seguir generándose para poder apoyar al trabajador, pero nunca tocar los fondos de los trabajadores para apoyar esa misma crisis. Mucha gente dice, yo prefiero mi dinero ahora porque yo no sé qué me va a pasar, yo no sé si me voy a morir, yo no sé si me va a dar el COVID, yo lo que quiero es resolver ahora, no me importa el futuro. Pero ahora yo estoy viendo que lo que se puede recibir en un empleado que ha cotizado regularmente, su promedio es tan bajo que merece poner en riesgo a un país, a todo un sistema y a los otros 6 millones de personas y pico. Bueno, precisamente eso es el tema, que los que más van a recibir dinero si se retira el 30% son los que menos lo necesitan, que son los que tienen mucho capital acumulado, porque tienen salarios altos y porque lo muy probable es que todavía están trabajando. Si vemos los datos que da Kirsis, básicamente cada año tú vas acumulando en tu cuenta de ahorro el equivalente a como un mes de salario, lo que se va ahí. Entonces, fíjate, si tú tienes 10 años trabajando y cotizando, tú tienes ahí en tu cuenta acumulada, líquidate 10 meses de salario, tú vas a retirar el 30%, lo único que tú vas a recibir son 3 meses de salario, que fíjate que entonces, si tú tienes un salario de 12,000, 15,000 pesos, lo único que tú vas a recibir se te va a ir muy rápidamente, que eso lo perdiste, y por encima de esto tú vas a tener impacto en la inflación, más en un momento cuando están subiendo los precios, que hay todavía posibles tensiones por el mercado de divisas. El efecto sería de verdad desastroso. Yo creo que es muy injusto pedirle a las víctimas de la crisis tener que costear las consecuencias de la crisis para entonces agravar más su situación. Eso es muy poco solidario. Yo creo que eso es un muy mal negocio y es el Estado que tiene que hacer este trabajo. De la Cruz, ya para finalizar, fue aprobado por los diputados y va a pasar a los senadores, etcétera. ¿Usted cree que se ha aprobado realmente o fue un manejo político en ese momento para bajar tensión? Mira, yo entiendo que ha sido un manejo político. Yo tengo fe en Dios que no va a ser aprobado el proyecto, porque definitivamente va a ser un proyecto desastroso. Poner a la población, a los 2.5 millones de trabajadores que hoy día cotizan al sistema, a pagar a subsidiar la crisis que está pasando el país. Esperemos que no se apruebe el proyecto. Bueno, eso sería tan devastador como la misma pandemia del COVID, pero según lo que ustedes me están estableciendo aquí, ¿entienden? Sería hasta peor, sería hasta peor. Y algo que destacar, Nuria, es que precisamente perjudica al trabajador porque lo expone a una mayor vulnerabilidad en el momento de su vida que necesita más protección, que es en el retiro. Bueno, señores, pues muchas gracias, muy buenas noches, gracias por aclarar estos puntos. Yo sé que es un tema denso, es un tema importante, hay mucha gente muy preocupada y mucha gente ansiosa con el mismo porque quiere su dinerito, pero deben entender que es un dinerito envenenado en este caso. Así que, señores, muy buenas noches. La OISOE, sinónimo de corrupción, fue eliminado del Estado por el presidente electo Luis Abinader. Una medida que se ha tomado ya 2 veces desde su creación por el gobierno de Joaquín Balaguer en 1987. Uno de los primeros decretos de don Antonio Guzmán en 1978 fue suprimirla, pero fue restaurada nuevamente por Balaguer cuando volvió al poder. Se solidificó como la mina de oro de la codicia de los presidentes. Era un adefesio gubernamental con triple titulación, ya que usurpa las funciones de otros ministerios, como sabemos. Es vital para que la presidencia pudiera manejar contratos de grandes obras, todas con el traje a la medida de los intereses del palacio. Un nido de víboras que se lucraba y se lucra del poder y del dinero del Estado sin ningún rubor o pudor, porque salía de las mismas entrañas de la silla de alfiler. No ha pasado por esa oficina ningún incumbente y presidente con las manos limpias, pero sí con los bolsillos repletos de riquezas que le costaron pobreza al país. Fue y ha sido una fábrica de millonarios allegados al poder. Una caja chica
chica, pero grande, 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 donde se manejaban miles de millones de pesos del presupuesto. Este año, por ejemplo, era de casi 9.000 millones, pero en el 2017 de unos 20.000 millones y en los 4 últimos años de unos 60.000 millones, sin control ni supervisión. Qué paradoja, ¿no? Llamándose oficina supervisora. Se llevó a la desgracia a muchos profesionales que tuvieron que corromperse para poder conseguir su dinero o morir por no conseguirlo. Nosotros hemos hecho decenas de trabajos de investigación sobre el manejo de los fondos, de las nóminas abultadas y muchas, nepotismo, el contubernio de funcionarios para el mal, el robo de obras, el abuso de poder, sobrevaluaciones, contratos grado a grado, violando la ley, la extorsión, la corrupción, el soborno, en fin, todas las formas de corrupción habidas y por haber tuvieron su máxima expresión aquí, convirtiéndose en un monstruo de 7 cabezas, con nombres y apellidos. Se recuerda a Hernán Salazar, Euclides Sánchez, Félix Bautista, cuota aparte a este, por supuesto, y vale por 2 cabezas, Miguel Pimentel Caré, Luis Alfredo Cifres y el último, Francisco Pagán, que también vale por muchos. Le llegó su agosto a la OISOE para cerrar los buenos negocios, pero se espera que le llegue a los que la dirigieron, sobre todo a los últimos, el día, su último día, el día de San Quintín. Buenas. Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza. Por fin se acerca un mañana, por fin de libertad. Por fin se acerca un presente, mejor para nuestra gente. Radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, por fin. Llega el aire limpio que alegra el corazón. Llega el aire puro que trae felicidad. Llega el aire fresco de solidaridad. Llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro. por fin. Por fin primero la gente. Por fin los dominicanos. Por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente. Por fin primero. Por fin. Por fin se abren las ventanas. Por fin. Por fin. Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas. Llega el aire limpio que alegra el corazón. Llega el aire puro que trae felicidad. Llega el aire fresco de solidaridad. Llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro. Por fin primero la gente. Por fin. Por fin los dominicanos. Por fin vamos a avanzar. Por fin. Por fin se acerca un presente. Por fin primero la gente. Por fin se abren las ventanas. Por fin, por fin, por fin.